Muy buenos días, hermanos. Algunos de entre nosotros ya se fueron de vacaciones, se van a sus tierras, van a pasar la Navidad en familia. Los que nos quedamos aquí porque tenemos a nuestra familia aquí o porque no hubo de otra, pues vamos a seguir estudiando. Estamos estudiando los medios ordinarios de la gracia. La semana pasada hicimos una pausa para nuestra celebración de Navidad. La antepasada empezamos a ver el primero de los medios ordinarios de gracia, la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la parte 2, enfocándonos en la predicación. Y si Dios lo permite, veremos, creo, todavía dos temas más con respecto a la palabra de Dios. Pero el enfoque es entender cómo es que hay gracia en la predicación. Todos los cristianos sabemos que cuando la iglesia se reúne hay predicación. Hay muchas iglesias que le dan un énfasis a otra cosa que no es la predicación, el tema de la alabanza. También vamos a hablar sobre eso más adelante, porque hay que dejar esas cosas claras, sobre todo cuando hay personas que nos visitan, que están acostumbrados a lo que pasa en reuniones en otras partes y luego llegan aquí con nosotros, ven algo muy distinto y a veces no saben qué pensar. A veces piensan que estamos tratando de innovar o de ser únicos y diferentes, especiales, hacer una distinción con respecto a los demás, y no, no es nada de eso. Me refiero a que hay congregaciones que a lo largo de mi experiencia como cristiano he visto que han tratado de ser creativos a la hora de hablar con las personas y de la forma en la que tratas de llegar a las personas. Por ejemplo, hace algunos años, ya un buen número de años, empezó a haber este movimiento donde había una iglesia cantina. No sé si alguien se acuerda, una iglesia cantina. Y decía, pero ¿qué tiene que ver una cantina con la iglesia? Ah, bueno, porque ambientaron todo su auditorio como si fuese una especie de bar al que tú te sentabas en la barra, podías pedir algo mientras escuchabas. Y todo el énfasis estaba en que el incrédulo se sienta a gusto, se sienta como en un lugar en los que siempre va, en lo que siempre va a la cantina, o a un bar, o a un antro, y que no sienta que está en un lugar diferente, que no se sienta distinto, que él no se sienta señalado porque no es como los demás. Y muchas de esas cosas que se han tratado de hacer con el enfoque de llegar a las personas, con el enfoque de supuestamente predicar el Evangelio. Entonces, cuando vienen acá y nos visitan y dicen, oye, es muy diferente a lo que yo he visto, algunos piensan que es una estrategia, una especie de enfoque en tratar de llegar a las personas, pero no, no es así. Por eso al estudiar los medios de la gracia, tenemos que ver por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Siempre está el enfoque en qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. ¿Qué creemos y por qué? Ese es el enfoque de entender los medios de la gracia. Vimos la semana antepasada que cuando hablamos de la palabra de Dios como el medio principal de la gracia, acuérdense que estamos hablando de los medios ordinarios, nos referimos a aquello que revela la mente de Dios, ¿verdad? La palabra como expresión del pensamiento. Dijimos que la palabra de Dios es la revelación especial de Dios. Hablamos de dos tipos de revelaciones. La revelación natural, que es aquella accesible a todo el género humano, cualquiera que use su cerebro, su intelecto y el razonamiento puede llegar a concluir que debe haber un Dios, un solo Dios y ciertas características de ese Dios. Pero cuando hablamos de la revelación especial, es aquella que ningún medio se le iba a dar, ni pensando, ni razonando, ni experimentando, ni buscando. No hay forma, a menos que Dios la revele. Esa es la revelación especial. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hacemos énfasis en esa revelación especial que, aunque incluye la natural, las conclusiones a las que puedes llegar es mucho más profunda y te explica mucho más que la revelación natural. Y vimos que la Biblia es la palabra de Dios como una unidad. Aunque son 66 libros, aunque está escrito por distintas voces, en distintos contextos, hombres de distintos niveles de preparación, el mensaje es uno, ¿verdad? Es coherente, consistente, tiene autoridad y está centrada en Cristo. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y vimos que el hecho de que nosotros tengamos la palabra de Dios implica que Dios fue condescendiente con nosotros. El ser infinito quiso poner en palabras limitadas una forma de expresar y darnos a conocer quién es Él, cómo es Él, qué hace, por qué lo hace, qué espera de nosotros, etcétera.
Entonces, tenemos a un ser infinito que, por supuesto, las palabras finitas no van a poder expresar completamente. Así que lo que tenemos es lo que Dios eligió revelarnos. La propia Escritura dice que no está escrito todo lo que podemos saber. Así que hay cosas que no fueron reveladas. Pero lo que está revelado es suficiente desde la perspectiva de Dios para que podamos llegar al conocimiento de Cristo, para que entendamos qué es la salvación. Y si tú lees de Génesis a Apocalipsis, tienes la historia completa de lo que va a pasar con la humanidad hasta que entremos en la eternidad. Y de ahí en adelante no se nos explica, pero lo que tenemos es suficiente. La palabra de Dios procede entonces de Dios, porta su autoridad y cumple su propósito. Partiendo de eso, decimos que si la Biblia contiene la palabra de Dios y todo mundo puede tener una Biblia, ¿verdad? Ya ni siquiera necesitas comprarla. En Internet la puedes consultar de forma gratuita. Es por eso que decimos que es un medio ordinario de gracia. Ordinario no porque le restemos valor, ¿verdad? Sino porque es accesible para todos. Y ese medio ordinario, el hecho de que sea ordinario, no le demerita nada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y también la Biblia nos enseña que cuando Dios habla, enseña, promete, juzga, hace y salva. La Biblia dice que su palabra es viva. ¿Y qué significa eso? No que sea un ente, no que tenga mente propia, sino que no es solamente información escrita. Actúa hoy en día, confronta hoy en día, transforma hoy en día y habla hoy en día. Entonces, tenemos acceso a la palabra de Dios de dos formas, la forma escrita, que es en la Biblia, y la forma audible, que es la predicación. Claro que va a decir, y las audiobiblias, pues sí, también, pues, una forma audible. Pero si hablamos de cómo aprendes tú de la Biblia, no me refiero a que alguien te lea la Biblia, sino cómo te enseña, cómo se aplica la Biblia. Y ese es el sentido de la predicación. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. La predicación. ¿Cuál es la gracia que se recibe por medio de la predicación? Entonces, recordemos que los medios de la gracia son tres: la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. En los sacramentos tenemos dos: bautismo y cena del Señor. Y de estos tres se derivan la comunión con los santos y la disciplina de la iglesia. Estos son los medios ordinarios, accesibles para todos, de manera que todos puedan acceder a la gracia que Dios da a los seres humanos, especialmente a sus hijos, pero no solo a sus hijos, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, para empezar a estudiar hoy, necesitamos, o quiero pedirles que hagan memoria, cómo fue que conocieron de Dios la primera vez. Yo sé que hay personas entre nosotros que fueron criados en un contexto cristiano y desde que tienen memoria han escuchado de Dios. Y todo lo que saben, pues, está, como quien dice, es parte de la familia. Por eso algunos, me ha tocado hablar con muchas personas que dicen que cuando escuchan algunos de nuestros mensajes entran en shock porque no se parece a nada de lo que habían escuchado toda su vida, porque crecieron toda su vida escuchando ciertas cosas acerca de Dios y a veces nos escuchan cuando estamos enseñando y dicen, ¿qué pasó? Esto es contrario a lo que me dijeron. Por eso es importante que también estudiemos la parte escrita, la Biblia, ¿verdad? Aunque nos vamos a enfocar hoy en la predicación, quiero dejar muy en claro que la predicación no invalida el hecho de que tú necesitas leer la Biblia. Y no voy a avanzar más en eso porque lo dejaré para las próximas semanas, pero cuando hablamos de la predicación, vamos a enfocarnos hoy en la predicación bíblica, aunque voy a tocar temas sobre algunos casos cuando la predicación no es bíblica. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar presentes aquí, gracias porque tuvimos los medios para llegar, gracias porque estamos conscientes de que tú nos sostienes, gracias porque tenemos acceso a tu palabra, gracias porque podemos reunirnos con libertad a estudiarla todos juntos. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ser persuadidos por medio de tu palabra, de manera que podamos aplicarla y que podamos entender cómo enseñarla a otros. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora, por favor ustedes les pido que recuerden si alguna vez leyeron la Biblia antes de ser regenerados. Creo que muchos de nosotros tuvimos contacto con la Biblia antes de ser cristianos, ¿verdad? Yo estuve en un colegio salesiano, ya lo había dicho, estuve 2 años nada más, y todos los lunes teníamos que leer la Biblia. Todos los lunes teníamos que rezar el rosario y todos los lunes teníamos que recitar todas las letanías. Y al que tenía mejor promedio lo escogían para recitar las letanías. Entonces,
Después de todo eso, llegaba un momento en que una monja o un sacerdote nos hablaba algo sobre la Biblia. Y tengo pocos recuerdos de lo que me dijeron, pero uno que no se me olvidó, que después descubrí que era falso, pero que en cierta forma me traumó, fue cuando una monjita, ya muy viejita en su tiempo, nos estaba contando la historia de Pedro y cómo traicionó a Jesús. Y nos dijo que Pedro lloró y lloró y lloró y lloró tanto que cuando encontraron su cuerpo tenían las marcas en los huesos de las lágrimas. Y eso me sorprendió, por eso no se me olvida. Dije, ¿qué se requiere para llorar de tal manera que te deje las marcas en el hueso? Después me di cuenta que era totalmente falso, ¿verdad? Pero tuvimos acceso a la escritura, ¿verdad? Haciendo memoria, yo en la preparatoria, yo conocí de Dios hasta la facultad, en la universidad, pero en la preparatoria conocí a un muchacho que era muy agradable, a todos les caía bien y les hablaba de Dios, que a mí nunca me importó. Y cuando trataba de hablarme a mí de Dios, lo consideraba muy aburrido y me ponía a hacer otra cosa. Entonces, si tú te das cuenta, hubo distintas formas en las que tuviste contacto con el Evangelio, en las que tuviste una Biblia en la mano. Yo me acuerdo que aún en la primaria, después más viejo, trataba de leer la Biblia y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Si tú quieres leer la Biblia como si fuese un libro más, no le vas a entender muchas cosas. Y no tenía a quién preguntarle. Entonces, cuando tratamos de leer la escritura o pensamos que en algunos momentos de nuestra vida conocimos de Dios, leímos la Biblia, ¿por qué no fuiste regenerado en esos momentos? ¿Por qué en ese momento no veniste al conocimiento de Dios? A pesar de que alguien te habló del Evangelio, a pesar de que tenías la Biblia en tu casa. Yo me acuerdo que había familias donde tenían su Biblia así con las orillas doradas, así puesta en un mueblecito, ahí toda llena de tierra, que nunca la leían, ¿verdad? Pero ahí estaba la Biblia. Era como una especie de protección. Luego, recién convertido, me regalaron una Biblia. Y ahí venía la fecha y el nombre, quién me la regaló. Ok, recién convertido, traté de leer la Biblia y tampoco entendía nada. No entendía absolutamente nada. Pero sí entendía cuando otros hablaban, cuando otros me explicaban. Ahora, yo ya te platiqué más o menos cómo me pasó a mí, que quién de ustedes le pasó algo similar. Que ya habías leído Biblia y no captabas, ya te habían hablado y no entendías, y aún recién convertido, cuando la leías, no le sacabas mucho provecho porque había muchas cosas que no entendías. ¿De quién le pasó como a mí? Quiero saber, por favor. Muy poco. He escuchado casos en los que algunos que leyeron una fracción de la Biblia por primera vez y eso fue suficiente para que fueran convertidos. Yo soy muy necio y los otros que estaban aquí también, pues levantaron la mano. El punto es que este camino que yo les describo es prácticamente el orden del cual habla la Escritura. Y no afirmo que es el único medio, porque yo sé y he conocido personas que han venido al conocimiento de Dios de una manera completamente diferente. Pero la gran mayoría de cristianos, ese es el camino que se recorre. Aunque leas, no entiendas, aunque escuches, no te importa. Pero llega un punto en el que las cosas hacen sentido. Y aún recién cristiano, leer la Biblia no te daba mucho provecho porque hay muchas cosas que no entiendes hasta que alguien te las explica, ¿verdad? Pero esa es la manera precisamente en la que Dios anuncia en la Biblia que sería conocido el Evangelio. Romanos 10:17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Cristo es Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Específicamente el Evangelio, las buenas noticias. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Oyes el mensaje, Dios produce fe, entonces por medio de la fe en Cristo Jesús puedo ser regenerado. Así que todo inicia con escuchar, ¿verdad? No dudo que alguno pudo haber iniciado con leer, ¿verdad? Algo que leíste. Pero la Biblia nos describe que el camino más común es escuchar. Escuchaste a alguien, escuchaste que alguien explicó de tal forma que lo entendiste. Ahora, es la forma, la locura de la predicación, dice la Escritura, es la forma en que Dios le agradó llevar salvación a los hombres. 1 Corintios 1, 21 al 24. Dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen.
Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El énfasis está en la locura de la predicación. La locura de la predicación. Ahora, quiero aclarar, porque a mí me enseñaron que esto, la locura de la predicación, significaba que tenías que alocarte mientras predicabas. Y no se me va a olvidar este predicador que llegó a hablar sobre este tema diciendo así que alóquense. Y él agarró un bote de agua y se lo empezó a echar. Se quitó el saco, se quitó los zapatos y empezó a correr en el escenario. Y dijo, estoy haciendo lo que la Biblia dice, la locura de la predicación. Y él decía, y esa es la forma en la que Dios quiere salvar a los hombres. No, no es así. Cuando hablas de la locura de la predicación, el texto te da el contexto. Está hablando de que Dios no quiso que los seres humanos se salvara por medio de la sabiduría humana. ¿Qué significa? No era por medio de examinar, no era por el medio de la ciencia, no era por medio de la filosofía, a las que mentes iluminadas podrían alcanzar, porque entonces sería mérito humano. Más bien se refiere a la predicación de Cristo crucificado, que es locura para los sabios. Es locura porque es tan simple que cualquier ser humano lo puede entender. ¿Me explico? No se requieren estudios especiales, no se requiere cierto nivel académico, no se requiere cierto grado de experiencia en la vida. Lo único que se requiere es que entiendas que Jesús es Dios, vino a este mundo, pagó por ti y si te humillas, perdona tus pecados. Algo tan sencillo que es locura, dice, para los que son judíos y para los que no. Entonces, no se trata de que te aloques cuando predicas, se trata de que el mensaje es tan sencillo que parece locura a la gente. ¿Cómo puede ser que alguien se salve así? Por eso dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, y aquí hay un énfasis en particular, sobre todo en nuestros tiempos. Si tú hablas de alguien crucificado, a una persona común y corriente no va a entender de qué estás hablando. Cualquiera que tenga noción del crucifijo sabe que estás hablando de religión, ¿verdad? Pero por supuesto que no se entiende el concepto de la cruz como una pena capital para los peores delincuentes y que morir crucificado era la peor de las vergüenzas que podía pasar la persona y la familia del que moría crucificado. Entonces, cuando Pablo dice que predicaba a Cristo crucificado, estaba hablando en un contexto donde todos entendían que era esa pena capital. Sin embargo, tenía que explicar por qué, si Cristo fue crucificado, lo que implicaría que era el peor de los delincuentes, el peor de los seres humanos, cómo eso podría traer salvación a los hombres. Así que tenía que explicar mucho más cuando hablaba de Cristo crucificado, porque si nada más se limitaba a Cristo crucificado, decía, estos vienen a hablarnos de un delincuente de lo peor. Por eso Pablo tenía que explicar sobre la naturaleza humana y divina de Jesús, sobre su vida perfecta y cómo injustamente fue eh, culpado, injustamente fue maltratado y por medio de eso obtenemos el pago de nuestra deuda. Así que cuando está hablando de la predicación nos revela un dato importante. No nada más es decir lo que la Biblia dice, sino explicar lo que la Biblia dice. ¿Se entiende? Explicarlo de tal manera que sea comprendido. Cuando hablamos de predicación, no se refiere a que alguien pase al frente y nos lea la Biblia. Eso sería la Biblia audible, ¿verdad? Una persona te lee la Biblia y tú la escuchas y dices, ¿estás predicando? No. La predicación es la explicación de la palabra de Dios de manera que se pueda entender. Ahora, vamos a Hechos 16, 13, 14, porque algunos piensan que simplemente por el hecho de escuchar una predicación, Dios va a hacer algo, como si la predicación fuese algo que comprometiera a Dios o como si la predicación tuviera poder. No, vamos a Hechos 16, 13 al 14. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo.
Nota importante aquí, adoraba a Dios. ¿Cómo que adoraba a Dios una mujer de Tiatira? Dice que estaban buscando lugar donde, estaban buscando por orillas del río, donde encontrar un lugar de oración. Estaban buscando prosélitos judíos o personas judías que se reunían a orar. Y ahí estaba Lidia, que adoraba a Dios. Sin embargo, dice que Dios le abre el entendimiento, le abrió el corazón, en griego es el entendimiento, el obra interior, la mente, para que respondiera al mensaje de Pablo. Estás hablando de una mujer que conoce el Antiguo Testamento, que trata de vivir con las leyes no ágidas, no necesariamente las leyes de Moisés, que ya tiene un conocimiento de Dios, sin embargo, nace de nuevo cuando escucha el mensaje de Pablo, pero no por el mensaje de Pablo, sino porque Dios le abrió el corazón. Eso prueba un punto muy importante. No es la predicación en sí la que tiene poder. ¿Se entiende? He escuchado a señoras a lo largo de mi experiencia cristiana que dicen, pues traigan a los muchachos, aunque no les interese nada de Dios, pero que escuchen la predicación, algo se les va a quedar, algo se les va a quedar. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿para qué los tienes aquí a la fuerza? Lo único que hacen es que contaminan a los demás. Porque yo me acuerdo, cuando yo estaba en los jóvenes, me habían asignado la tarea de predicarle a los jóvenes. Y a veces ellos decían, pues trae de todos. Oye, pero estos ni cristianos son. No importa. Lo importante es que oigan. Y decía, bueno, ok. Y ahí estaban y nomás estaban distrayendo a los demás, se ponían a jugar o tenían una carota que no podían con ella. Claramente se veía que no querían estar aquí. Pero como nosotros al final hacíamos una serie de dinámicas y de juegos, estaban dispuestos a tolerar la predicación con tal de jugar. Y yo decía, esto no me sirve, porque a la hora de predicar a nadie le interesa, porque los que están ahí no les interesa nada de Cristo, lo que les interesa son los juegos que siguen después. No importa, tú haz los juegos, lo importante es que escuchen. ¿Tiene sentido eso? ¿Tú crees que porque alguien está escuchando constantemente cosas de la Biblia, un día va a funcionar? El poder no está en la palabra, el poder es de Dios usando la palabra. ¿Me explico? El hecho de que diga una señora, mi esposo tiene 30 años aquí, nunca fue convertido, pero yo oré y ayuné y le rogué y me puso en la brecha y ahora es convertido. Y tú entiendes que el poder no está en la palabra, no está en ninguno de los medios de gracia, el poder está en Dios. ¿De qué sirvieron esos 30 años estando ahí sentado a la fuerza, escuchando algo que no te interesa? De nada, porque basta con que Dios en una sola ocasión ordene que vengas a Cristo, vas a ir a Cristo. No por la predicación, sino por el poder de Dios por medio de la predicación. ¿Se entiende? Entonces, dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Entonces, la palabra de Dios no tiene poder en sí misma. Pudiste haberla leído muchas veces, podrías haber sido un experto erudito como los fariseos y maestros de la ley, puedes haber sido una mujer, un hombre como Lidia, que tenía conocimiento de Dios, que conoce de las cosas de Dios y sin embargo no habías nacido de nuevo, porque Dios no había usado su palabra con su poder para regenerarte. Es un acto soberano de Dios. Dios decide cuándo, cómo, por medio de quién y por qué. No lo puedes planear, no lo puedes alterar. ¿Me explico? Yo me acuerdo mucho también, van a decir, pues qué cosas andaba Hernán, ya les he explicado mucho. Pero decían, cuando tú sientas las malas vibras, pon música cristiana, porque los demonios que estén ahí se van a sentir incómodos. Y decían, pues tiene sentido, ¿no? Si a los vampiros les enseñas la Biblia, se asustan. Si les pones música cristiana, pues los demonios no la van a tolerar, ni tampoco los vecinos. Porque siempre había problemas de cristianos que ponen la música a todo volumen y molestan a todos los vecinos. Dicen, no, es que estoy haciendo guerra contra Satanás. ¿De dónde vienen esas ideas? De pensar que la palabra de Dios tiene poder en sí misma, ¿verdad?
Si la palabra de Dios tuviera poder en sí misma, eso tendría sentido. Pero si no tiene poder en sí misma, sino que Dios la usa cuando Él le plazca, entonces ¿de qué te sirve que pongas música cristiana en todo momento, tratando de ahuyentar a los demonios o a los espíritus malignos? Eso no tiene sentido bíblico. De hecho, es muy probable que un demonio conozca mucho más de la palabra de Dios que nosotros, solamente por el tiempo que tiene con la palabra de Dios a su alcance, ¿verdad? Si te fijas, la tentación de Jesús fue basado en la palabra de Dios, distorsionándola claramente, pero basada en la escritura. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios como tal, hay que dejar en claro, no es la palabra de Dios, sino Dios usando su palabra. Por eso decimos que Dios habla por medio de su palabra, pero si Él es soberano, Él lo hace cuando Él quiera. Pero esa es la clave de por qué en nuestras reuniones el púlpito está al centro. ¿Me explico? Porque la predicación es extensa, entre comillas, que antes me tardaba más, ahora me tardo menos, pero es extensa comparado con lo que pasa en otros lugares. Y la escritura es la máxima autoridad. Esa es una de las principales diferencias. Cuando tú vas a una congregación, fíjate cuál es el evento central y por qué. Y en la gran mayoría de las congregaciones, el evento central es la alabanza, ¿verdad? Show de luces, humo, todo excelente para que se haga la alabanza y luego la predicación por no dejar, ¿verdad? Y rápido porque la gente ya se quiere ir. Entonces, ok, ¿a qué le están apostando ellos? Cuando ellos dicen, vamos a reunirnos, todo se trata de la alabanza. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde obtuvieron esa idea? ¿Por qué la alabanza? Ahora, cuando vienes aquí con nosotros, ¿de qué se trata todo? De la predicación. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser únicos y diferentes? No, porque es la palabra de Dios predicada, la forma en la que Dios lleva gracia. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que la predicación Dios la puede usar, aquí surge una pregunta y hay que hacer una nota. No todos los hombres que predican han sido llamados por Dios para predicar. Y la Biblia es muy clara con respecto a eso en el Nuevo Testamento. Habrá muchos engañadores, mucha gente que predicará por dinero, mucha gente que predicará gobernado por sus propias pasiones. ¿Por qué hay gente que se salva cuando ellos predican? Lo han preguntado muchas veces. Y es un argumento que tratan de usar a su favor. Dicen, si Dios no me hubiese enviado, la gente no se salvaría cuando yo predico, ¿verdad? Y algunos dicen, pues sí es cierto, o sea, si no fuese un enviado de Dios, la gente no se salvaría cuando este hombre predica. Pero nuevamente ahí está el problema, el mismo problema. Cuando Dios usa su palabra, hay que dejar en claro que el predicador no controla el efecto, ¿verdad? Y el oyente no produce el resultado. No se trata de la habilidad del que predica. Cuando Dios usa su palabra, no importa quién está predicando. ¿Se entiende? Podrá decir 99.9% de mentiras el predicador, pero si un 0.01% era palabra de Dios, eso es suficiente para que Dios regenere al incrédulo, a pesar del predicador, a pesar del predicador. Esto es importante que lo entendamos. La predicación, como medio de gracia, se realiza a pesar del predicador. Entonces, podrá una persona predicar muchas barbaridades contrarias a la Escritura, pero si en algún momento se apega a la palabra de Dios, Dios es fiel a lo que Él ha dicho y por medio de su palabra regenera a las personas a pesar del predicador. Ahora, el oyente tiene que hacer algo para que pueda recibir la palabra de Dios directa de Dios. No, aún es a pesar del oyente. ¿Me explico? En eso radica nuestra confianza, que si Dios usa su palabra, no requerimos hombres especiales que la prediquen ni hombres especiales que la escuchen. Lo que se requiere es que Dios decida usar su palabra. Entonces, ¿por qué hay gente que se salva cuando falsos predicadores predican? Porque el poder está en Dios usando la palabra sin importar el predicador y sin importar el oyente.
Dios puede convertir a quien Él haya elegido por su soberana voluntad. Entonces, dejemos eso en claro. Ningún hombre es especial porque Dios lo usa. Ningún hombre es especial porque entendió el mensaje. Es Dios quien dio su gracia por medio del predicador al oyente. ¿Se entiende? Por eso la gloria es de Él y solo de Él. No podemos cometer el error de elevar a los hombres a una estatura superior solamente porque Dios los usa. Ni elevarse los que entienden a un nivel superior solamente porque entienden. Porque tanto el que predica como el que entiende solamente recibieron gracia. El predicador siendo usado por gracia y el oyente recibiendo gracia por medio del predicador. Pero el mérito solamente es de Dios. Entonces, entender esto nos protege de dos errores. Número uno, pensar que la predicación obra automáticamente. No, la predicación no obra automáticamente. Y el segundo error es pensar que requieres de emociones para recibir el mensaje. Eso es otro grave error. Por eso, cuando llegas aquí, las personas que nos visitan, que vienen de otros contextos, se van a dar cuenta que no hay un énfasis en ninguna otra cosa. Sí, cantamos alabanzas y voy a explicar por qué, pero no en este tema, más adelante. Porque dicen, algunos nos han dicho, ¿por qué no quitas las alabanzas y ya? Porque también ahí hay una forma en la que se recibe gracia. Y la Biblia es clara en cuanto a cantar las cosas que Dios ha dicho que cantemos. No voy a entrar en ese tema ahora, pero ¿por qué no hacemos el énfasis en eso? ¿Por qué no hacemos el énfasis en que terminando la predicación, alguien pase y ponga música llegadora y motivar a las personas a que hagan un compromiso con Dios? No nos importa eso. ¿Por qué? ¿Por qué no les importa eso? Porque no hay poder en la palabra en sí misma, es Dios quien decide usarla, y porque el oyente no requiere nada fuera del poder de Dios para entenderlo. ¿Me explico? Veamos un caso donde se demuestra, esto se demuestra desde el Antiguo Testamento y luego lo vemos confirmado en el Nuevo Testamento. Vamos a Nehemías 8, versículo 1 al 3. Dice, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Pregúntome yo, ¿cuánto tiempo duró este mensaje? Dice, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba. ¿A qué hora sale el sol aquí más o menos en esta temporada del año? ¿A las 6? De 6 a 12, 4 horas, ¿verdad? 4 horas en la calle, ¿verdad? No había techito, no había clima. Estabas leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice todo el pueblo, al final del versículo 3, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Versículo 4 al 8. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilquías y Masaías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Pausa. Yo he escuchado en redes sociales que dicen que el hecho de que las iglesias tengan un lugar en alto, desde donde se predique la palabra, que no es bíblico, dice, que es una idea de no sé qué, y sincretismo, y diabólico, mundano. ¿Qué es lo que pasaba aquí? El que iba a hablar sobre lo que estaba escrito, el que iba a leer sobre el libro de la ley, se hizo una plataforma, estaba en alto para que todos lo vieran, y de esa forma todos lo pueden escuchar, ¿verdad? Es una idea que viene de lo que está en la escritura. Dice, versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. Los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub,
Sabetai, Odías, Maseías, Elitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Fíjate, lo interpretaban de modo que se comprendiera la escritura. Eso que están haciendo de lo que está escrito, explicarlo de manera que se entienda, es la predicación. Versículo 9 al 12. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, porque este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Ok, imagínate, todo el pueblo reunido. ¿Podían escuchar todos claramente lo que estaba diciendo Esdras? No. ¿Cómo lo resolvieron? Se repartieron los levitas, ¿verdad? Y separados empezaban a explicarle la palabra al pueblo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Empezó a llorar. ¿Por qué? Porque la música estaba llegadora. ¿Por qué estaba llorando el pueblo? Porque comprendieron. Esa es la parte que demuestra que la palabra de Dios usada por Dios es suficiente para que haya una convicción de pecado en las personas. ¿Verdad? Entonces, ¿necesitamos música especial? No. ¿Necesitamos un ambiente especial? No. ¿Necesitamos ciertas comodidades? No. ¿Qué se necesita? La palabra de Dios fielmente predicada. Es el mismo efecto que encontramos en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, cuando Cristo vino a este mundo y empieza su ministerio, ¿a qué se dedicó? A predicar. A predicar. Y cuando Él se va, encomendó a los apóstoles a predicar. ¿Por qué? Fíjate el énfasis en el Nuevo Testamento sobre cómo se difundía la palabra de Dios. No cómo crecía la iglesia, cómo se propagaba la palabra de Dios. Ahora, veamos el problema que enfrentan los apóstoles cuando ellos, por las tareas de la iglesia, descuidan la predicación. Hechos 6, 1 al 4, dicen: aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Okay. Dicen los apóstoles: ya no se está predicando como debiera predicarse, porque estaban haciendo otras actividades que otras personas pueden hacer. Así que escojan a personas que hagan esas actividades para que puedan dedicarse ellos de lleno a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante eso? Porque es el medio que Dios usa para salvar a los hombres. El énfasis es que no se descuide la predicación de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ahora, veamos cómo en distintos pasajes hacen referencia a esto. Hechos 6, 7, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es la consecuencia de que la palabra de Dios se difunda? El número de los discípulos aumentaba. Hechos 12, 24, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hechos 13, 49, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 19, 20, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. ¿De qué está hablando? Del énfasis que toda iglesia cristiana debe de hacer cuando se reúne. La predicación de la palabra de Dios. Por eso es muy triste que encuentres congregaciones que se autodenominan cristianas y no le toman en cuenta
el valor de la palabra de Dios y se lo ponen a otras cosas. A un drama llegador, sí, muy llegador, pero transforma, ¿no? Convierte, ¿no? ¿Por qué reemplazar la palabra de Dios por otra cosa? ¿Por qué agregarle? ¿Por qué no nos convertimos en una cantina nosotros también? Antro Church, no sé, dices, no puede ser, no se comprende, no se comprende la forma en la que Dios hace las cosas. Por eso no nos interesa emocionarte, no nos interesa convencerte. Lo que interesa es que escuches la palabra de Dios predicada fielmente. ¿Por qué? ¿Porque hay poder ahí? No, porque es el medio que Dios usa. Y yo no soy quien hace entender, es el Espíritu Santo quien hace entender. ¿Se entiende? Por eso el predicador, aunque vamos a ver más adelante que hay requisitos que la Biblia pone, aún así no es mérito del predicador. Los méritos son de Cristo y los requisitos son para asegurar la predicación fiel del Evangelio, no el poder que hay en la predicación, porque el poder viene de Dios. Ahora, podemos hablar entonces de que cuando la iglesia se reúne y el punto central es la predicación, la gente recibe gracia. Ahora, he estado hablando de los incrédulos, pero ¿qué pasa con los que ya son hijos? Que es el enfoque principal cuando nos reunimos. Fíjate, ya nos hemos enfrentado a estos asuntos y nos han preguntado muchas veces a lo largo de los 14 años que tenemos como iglesia. En árbol plantado, gracias a Dios, siempre están llegando personas nuevas, siempre, siempre, siempre. Y eso plantea un problema, porque si mi intención es enseñar y que todos empecemos a aprender y conocer de la palabra de Dios, ¿cómo le hacemos con los que van llegando? Que a veces vienen en ceros o en números negativos por las cosas que ya traen metidas en la cabeza que están mal y que por muchos años las creyeron. Entonces dicen, ¿cómo le haces? ¿No deberías estar predicando siempre para los más nuevos? Y dicen algunos, pues tiene sentido, porque cuando llegan los nuevos y no entienden, quizás yo estoy hablando de cosas que no van a comprender. Entonces habría que enfocarnos solamente en los nuevos. Supongamos que hacemos eso. ¿Qué pasaría en la congregación si todas las predicaciones fueran basadas para los nuevos, los que están en cero o en números negativos? Dicen, bueno, pues quizás los más nuevos estarían bien felices, ¿verdad? La primera semana tú llegas, eres nuevo, ok, vamos a reiniciar todo porque tenemos un nuevo. Y empezamos a explicar desde lo más básico. Y ese nuevo, pues empieza a avanzar, empieza a entender. ¿Qué pasa si pasan 4 semanas, llega otro nuevo y volvemos a reiniciar todo? ¿Cuándo vamos a profundizar en la palabra de Dios así? Nunca, porque siempre llegan nuevos. ¿Verdad? Ahora, supongamos que Dios dice, este es el último nuevo que les llega. Ya no les van a llegar nuevos hasta dentro de un año. Ok, entonces podríamos avanzar un año, pero ¿qué pasa con todos aquellos que ya tienen sus años, como digo, ya están correteados en las cosas de Dios? Ya aprendieron qué significa ser soldado de Jesucristo, ya vieron que no todo en la vida cristiana es felicidad, que así como Leo le dice que también hay días malos, y ellos no pueden estar solamente con los fundamentos, hay que profundizar. Entonces se vuelve un problema. ¿Cómo le hacemos para que todos avancen? Y humanamente no se puede resolver. Humanamente no se puede resolver, porque tendríamos que asignarle un maestro a cada uno y que le enseñe a cada uno según su nivel. Pero tenemos que entender cómo es que este medio ordinario de la gracia, que es la predicación, se usa para atraer al incrédulo, pero también principalmente para santificar y consolar a los hijos de Dios. Así que vemos la gracia de Dios manifestada por medio de la predicación de 3 maneras: la gracia salvadora, la gracia santificadora y la gracia consoladora. Salvadora, porque el que no es de Cristo tiene el conocimiento de Cristo por medio de la predicación del Evangelio, ¿verdad? La regeneración, el llamamiento eficaz, fe y arrepentimiento, que no voy a profundizar hoy porque los vamos a estudiar en el orden de la salvación. Pero les digo que la regeneración es el nuevo nacimiento. Un ser regenerado ya no puede ser lo que antes era. Si es un nuevo nacimiento, no se puede desnacer.
Nadie que afirme que ha nacido de nuevo regresaría jamás al mundo. Podemos hacerlo en rebeldía, en desobediencia, lamentablemente tenemos la capacidad, pero si es hijo de Dios va a ser disciplinado y va a perseverar. Pero la regeneración sucede en un instante al escuchar el Evangelio, recibir la fe y eres convertido. Llamamiento eficaz. De eso hablé, aunque no mencioné el término. Muchas veces escuchas de la Biblia, muchas veces escuchaste el Evangelio y no te interesó, pero una vez que sí. ¿Por qué esa vez sí y las demás no? Porque cuando hablamos del llamado, hacemos dos tipos de llamado, el llamado externo y el interno. El externo es lo que entra por el oído y ya. El interno es cuando Dios te habla directamente a ti y te dice, ven. Y eso es lo que se llama el llamamiento eficaz. Y Dios es soberano, ¿verdad? Es todopoderoso. ¿Quién puede resistirse a la voluntad decretiva de Dios? Nadie. Por eso se llama llamamiento eficaz. Porque si Dios te dice ven, tú vas. ¿Qué voluntad tiene más poder? ¿La voluntad de Dios, la voluntad del hombre o la voluntad del diablo? El diablo no quiere que te salves. A ti tampoco te interesa la salvación, pero Dios quiere salvarte. Cuando Dios dice ven, ¿cuál voluntad se impondrá sobre las demás? La voluntad de Dios. Por eso se llama llamamiento eficaz. Aunque muchos son llamados, pocos son escogidos. El llamamiento externo. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio? ¿Cuántos han escuchado predicaciones y no pasa absolutamente nada? Porque Dios no los llamó internamente. El llamamiento eficaz es ese momento del tiempo en que Dios te dice, ven y tú vas. La fe y el arrepentimiento vienen de la mano, ¿verdad? La fe viene por el oír, leímos. El oír la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien te convence de pecado y quien te da arrepentimiento. Y todo empieza con la predicación del Evangelio, la locura de la predicación. Esa es la gracia salvadora. Eso es lo que tuvo que pasar para que vinieras al pueblo de Dios. Pero ya que estás en el pueblo de Dios, ¿qué pasa con la predicación? Bueno, lo leímos en el libro de Nehemías. ¿Por qué lloraba el pueblo? Convicción de pecado. Convicción de pecado. Cuando escuchas la palabra de Dios, te sientes acusado. Culpabilidad, te sientes culpable. Y yo he conocido personas culpables que me culpan a mí porque se sienten culpables. Porque vienen y me han dicho, no enojados, pero me han dicho, ¿quién le dijo de lo que yo estaba haciendo? Ya le vinieron a chismear. ¿Quién fue? ¿Por qué no se siguió Mateo 18? ¿De qué estás hablando? Todo lo que dijo me está pasando a mí. ¿Quién le dijo? Ya me han acusado de que yo oigo chismes y luego vengo y me desquito aquí en la predicación. Como si dijera, ahí van, por aquí anda uno muy rebelde. Y ya me dijeron cómo anda. Así que le empiezo a aventar piedras desde la predicación para que responda. No, hermanos, les juro ante Dios, yo no hago eso. Entonces, ¿por qué me siento así? ¿Cómo sabe usted eso? Porque es la palabra de Dios la que está hablándote. ¿Se entiende? La convicción de pecado incluye culpa. Te sientes culpable. A nadie nos gusta sentirnos culpables, ¿verdad? Pero ¿cómo distingues entre culpa y culpa? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te convence de pecado? Te sientes culpable, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Satanás te acusa? Te sientes culpable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú te has puesto a analizar? Te sientes culpable. ¿Por qué? ¿Por el diablo o por el Espíritu Santo? ¿Hay una diferencia en el sentimiento de culpa? No. Te vas a sentir exactamente igual, ya sea porque el diablo te acusa o porque el Espíritu Santo te convence de pecado. El sentimiento de culpa es el mismo. Lo que sigue después de ahí es lo que revela de dónde viene. ¿Se entiende? Porque cuando hay corrección, me siento culpable y la corrección viene de la palabra de Dios, yo soy movido al arrepentimiento. Pero si es Satanás el que me está acusando, soy movido a rebeldía. ¿Se entiende? Porque si yo estoy haciendo algo que sé que está mal y escucho que alguien dice que estoy mal
La defensa viene en automático. ¿Quién le dijo? ¿Quién chismeó? ¿Quién me vio? ¿Por qué? Porque esto era oculto, nadie lo sabía, pero ahora me están hablando de eso. Alguien lo tuvo que haber revelado, ¿verdad? ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. ¿Es la única? Definitivamente no. Porque cuando la Biblia habla sobre el pecado y sobre la santidad y el Espíritu Santo te convence de pecado, no es que yo haya escuchado un chisme, es que el Espíritu Santo sabe lo que estás haciendo y te convence de que estás haciendo mal. Entonces, aunque es posible que haya chismosos, también es posible que el Espíritu Santo, que todo lo sabe, te está diciendo estás mal. ¿Se entiende? Por eso, cuando el pueblo de Dios, los que ya son hijos de Dios, se sienten a escuchar la predicación, algunos se sienten acusados y me echan la culpa a mí o a un chismoso. No, el Espíritu Santo también te dice, estás mal, estás mal. Y tu reacción determina qué va a pasar. ¿Me explico? Convicción de pecado viene a través de la predicación, la instrucción, por supuesto, qué se debe de hacer, ¿verdad? Tiene que ver con la santidad, qué es lo correcto, qué es lo equivocado. La corrección viene con decirte, estás mal, esto es lo que debes hacer. Y ahí es donde tú te das cuenta, si el Espíritu Santo te está convenciendo, tú eres movido a arrepentimiento. Así es como distingues entre alguien atormentado por Satanás y alguien convencido de pecado por el Espíritu Santo. Quien está atormentado por Satanás permanece en su rebeldía. No le gusta, se siente mal, pero no deja de hacerlo. ¿Me explico? Todos los que hayamos hecho dieta lo debemos saber con toda perfección. Te ves al espejo y no te gusta lo que ves. Mejor ya no tienes espejos, pero no dejas de comer. ¿Es irónico? Sí, es irónico. Porque hay personas sufriendo por lo que ven en el espejo, pero no están dispuestos a hacer nada para cambiarlo. Y no dejan de sufrir. Eso no viene del Espíritu Santo. ¿Eso de dónde viene? Del diablo, de Satán, que te acusa y te atormenta, pero tú sigues en rebeldía, porque no quieres dejar de comer. Pero si fuese el Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Harías un cambio. Se siente igual. Oy, estas fechas son básicas porque te quieres, mira qué bonita, no me queda. Ah, mira qué padre, no me queda. O lo que habías guardado ya no te quedó porque le entraste duro a la posada, a los tamales y todo, y ahí hay una oportunidad. Te sientes acusado. ¿Pero qué? ¿Es convicción de pecado o es Satanás torturándote? Cuando es convicción de pecado dices, basta. Aunque sería pecado no comer en estas fechas todo lo que hay para comer, dices, lo voy a probar y listo, nada más, porque ya no quiero ser así. Ahí entiendes que hubo convicción de pecado, no nada más acusación de Satanás. Ahora, todo esto viene por medio de la predicación. Yo estoy dándote un ejemplo donde tú te confrontas con la realidad, ¿verdad? Pero hay muchos pecados que no vas a ver en el espejo. Hay muchos pecados que no vas a ver en el espejo y que nadie más puede ver. Solo tú lo sabes, el diablo lo sabe y Dios lo sabe. Y es la predicación la que trae a luz esos problemas, ¿verdad? Perseverancia. Con la gracia santificadora por medio de la predicación, uno puede perseverar. ¿Por qué? Porque está bien que la palabra nos confronta. Ya habíamos estudiado la ley, los 10 mandamientos, es un espejo que nos dice lo malo que somos porque no puedo cumplirlo. Y al ver que no lo puedo cumplir, me doy cuenta de lo malo que soy, de lo mucho que me falta. Pero también la Biblia me habla del perdón, de que tú tienes que seguir. Así que la predicación, cuando la escuchas y tú estás sufriendo y sabes que has pecado o sabes que has hecho las cosas mal, también la predicación te dice, pero sigue. 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Nos enseña cómo debemos continuar, cómo debemos seguir esforzándonos.
La santidad no siempre es un cambio radical. A veces es algo tan pequeño, difícil de ver, pero sigue siendo antinatural porque tú no lo hubieras hecho si no fuera por el poder de Dios. Y algunos, cuando hablamos de dieta, quieren decir, ya no vuelvo a comer chatarra. No, claro que vas a volver a comer. Tienes que planear cómo le vas a hacer. Tienes que ir dando pasos, asegurar que vas avanzando. Si quieres hacerlo todo de un jalón, difícilmente te va a funcionar. Tienes que empezar con cosas más pequeñas. Y es algo que vemos claramente en la santidad. ¿Quién de aquí pudiera ser mucho más santo de un día para otro corrigiendo muchas cosas en su vida? Nadie. Pero te enfocas. Esta es la parte que más problemas me genera. Ahí empiezo a trabajar. Empiezo a morirme. ¿Se acuerdan? Mortificación. Empiezo a morirme. Todo eso, que muchas veces no es agradable, es por medio de la predicación, porque se explica dónde está el problema, se explica cómo estás haciendo el problema y se explica cómo empezar a resolver ese problema de la predicación. Y de ahí viene la gracia consoladora. Si estoy llamado a perseverar, estoy llamado también a confiar. Y aunque en el mundo tenga aflicción, Él ya venció al mundo. Él fue el que dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él es el que dice que vendrá por nosotros, que prepararía morada, regresaría y nos llevaría donde está Él. Él es el que dijo que regresará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto, más tristeza, no habrá más dolor. Él es el que dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la parte que consuela. ¿Y de dónde la obtienes? De la predicación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis de congregarnos 1 de cada 7? ¿Por qué es importante? Por toda la gracia que se recibe cuando la iglesia se reúne a escuchar la predicación fiel del Evangelio, la predicación fiel de la palabra de Dios. Porque el último punto es que eso nos da seguridad en Cristo. Nos da seguridad en Cristo. Estoy seguro en sus manos. No porque yo sea bueno, no porque yo me porte bien, sino porque Él es fiel. Y eso nos da el soporte para la vida cristiana. Si la vida cristiana se tratase de méritos, nadie podría ser cristiano, ¿verdad? Pero la vida cristiana se trata de Cristo. Cristo, Él nos sostiene. Claro que Dios nos hace sentir culpables, se siente feo, pero te sostiene. No elimina el dolor, no elimina la necesidad de sentir culpa. Él la pone para corregirte. ¿Y cómo aprendes todo eso? Por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando la iglesia se reúne, viene a ser instruida. Y no es cualquier cosa, ¿verdad? Hay por ahí unos que se dicen lobos solitarios, que dicen que no necesitan congregarse, que con la Biblia basta. Sí, la Biblia contiene la palabra de Dios escrita, pero si tú pones mucha atención en lo que dice la Escritura, siempre deja el énfasis de que hacen falta maestros. Entre los ministerios que él constituyó, ¿cuáles están? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Para que no sean llevados por todo viento de doctrina, para que permanezcan. ¿Por qué? Si solamente leer la palabra de Dios fuese suficiente, no sería necesario ese ministerio. ¿Pero por qué es necesario ese ministerio? Porque hay muchas cosas que Dios revela solo por medio de la predicación. Aunque tú las leas, que vamos a ver, si Dios te permite, la próxima semana, los beneficios de leer, no se compara con los beneficios de escuchar la predicación fiel del Evangelio. Pero eso sí, escuchar la predicación no reemplaza la lectura, porque sin lectura eres presa fácil de los engañadores. Eres presa fácil de los falsos maestros. Es muy fácil convencer a la gente que no conoce Biblia diciéndoles que Dios dijo algo. Por eso hay tantas personas a las que les van a quitar su aguinaldo. Hay tantas personas a las que les van a quitar su primer sueldo del año por engañadores.
y por la ignorancia de los que escuchan. Así que, por favor, en ninguna manera vayan a interpretar que la predicación es todo lo que tú necesitas. Porque si tú no lees, si tú no entiendes lo que lees, eres movido, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. No vas a perseverar porque no tienes idea de lo que se debe de hacer. Porque hay cada predicador que dice cada barbaridad. Y lo más impresionante de todo es que la gente les cree. Hace mucho yo ya cerré mi tema con eso. Entendí algo muy importante. El falso maestro no prevalecería si no fuera por las cabras locas, si no fuera por los creyentes ignorantes, ¿verdad? Hay quienes están enfocados en luchar contra los falsos maestros. Eso no funciona. El falso maestro no es nadie a menos que tenga ignorantes a quien hablarles. Por eso la mejor manera de contrarrestar a los falsos maestros es enseñando la verdad. Para que el que tiene oídos para oír, que oiga, dijo Jesús. Porque si alguien informado escucha al falso maestro, le va a dar risa lo que el falso maestro dice. Pero si alguien ignora las escrituras y escucha lo que el falso maestro dice, lo va a considerar palabra de Dios. Así que la clave no está en acabar con los falsos maestros. La clave es luchar por acabar con la ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? La ignorancia es el problema, no el falso maestro. Entonces, por medio de la predicación, que es un medio ordinario de la gracia, obtenemos gracia salvadora. ¿Por qué? Porque el incrédulo recibe fe, es regenerado, es llamado eficazmente, es movido a arrepentimiento. Recibimos gracia santificadora porque los que ya somos hijos de Dios, por medio de la predicación, obtenemos convicción de pecado, instrucción, corrección, perseverancia. Es gracia consoladora porque recibimos paz en la aflicción, porque nos da esperanza y nos da seguridad en Cristo. Todo eso cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere. Y si nos traemos un erudito graduado de los mejores seminarios, ¿ya va a pasar? No. Si Dios quiere hablar con un predicador itinerante que parece indigente, lo va a hacer. Si Dios quiere hablar con un erudito de la Biblia graduado de los mejores lugares, lo va a hacer. Y si no quiere, no. Porque el poder no está en la palabra, no está en el predicador, no está la capacidad en el oyente. Es Dios quien decide cuándo usarla. Entonces, no siempre que oigas una predicación va a ser igual, ¿verdad? Así como el que tenga hábito de leer la Biblia, no siempre que lee la Biblia encuentras algo que te asombre. No siempre. Pero hay días en las que descubres cosas que no habías visto. A mí me tomó años, recién convertido, y yo pudiera encontrar cosas en la Escritura por mí mismo, fue un problema serio para mí. No entendía, necesitaba que alguien me explicara. Y la lucha con entender, con buscar la manera en que la lectura te traiga beneficio, quizás para ti fue mucho más fácil, pero requiere un trabajo arduo, requiere meterte en serio a estudiarlo. Y no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Pero si lo haces, te libras de muchos errores por tanta barbaridad que se dice. Ahora, no nada más hay falsos predicadores que se disfrazan de cristianos. Hay muchas falsas doctrinas que no tienen nada que ver con el cristianismo y los cristianos las creen. Espero que ningún cristiano vaya a estar usando ropa interior amarilla o roja en Año Nuevo. Que vaya a llenar sus maletas de ropa y darle una vuelta a la manzana. Y yo sé que causa gracia, pero créeme, te lo cuentan de otra manera y dicen, oye, pues sí es cierto. Y no voy a decir más cosas por no darles idea, les dije las más obvias. Pero sí, estos fin de año empiezan con muchas cosas sobre energía, sobre vibras, declaraciones, sobre los ángeles. Venía escuchando un programa de radio que qué barbaridad lo que dicen ahí. Traían el mensaje del arcángel Gabriel, creo, Miguel,
que traía para el pueblo y no sé qué, y ahí está diciendo lo que el arcángel dijo, y mucha gente haciendo llamadas, y digo, ¿qué les pasa en la cabeza? Y del mundo lo entiendo, pero los cristianos, por eso, la palabra de Dios es el principal medio de gracia, el principal. Nuestra tarea es apegarnos a lo que ahí dice, hacer como lo dice, pero hay que entenderlo, y ahí está la predicación. Gracias a Dios por los maestros que Dios ha levantado. Yo me he bendecido mucho, Dios me ha bendecido mucho, me ha sido de mucho beneficio a través de ciertos maestros, no todos los maestros. Hay maestros que escucho y digo, no, sí entiendo lo que dice, pero no siento que me haga comprender más. Y hay otros que los escucho y digo, de aquí soy, voy a seguir escuchando y ojalá hubiera más, pero no hay más. Y luego me da mucha tristeza que algunos cuestan y digo, está bien, yo entiendo que hay que sostener un ministerio, pero es una barrera muy grande para el que quiere aprender. Por eso aquí todo lo hacemos gratis. El dinero no va a ser un estorbo para el que quiera aprender. Y cuando decimos es gratis, se refiere a que no le cuesta al que lo quiere escuchar, pero no fue gratis, porque nos cuesta a todos los que estamos aquí. Pero entendamos el por qué. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que se prediquen la verdad bíblica, en que los audios se distribuyan, en que haya redes sociales donde se esté escuchando? Porque es el medio con el cual a Dios le agradó salvar a los hombres y es la palabra de Dios que Él puede usar para llevar santidad y esperanza al pueblo de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. ¿Se entiende? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hacen falta maestros. Y me refiero no en el área de los niños, sino en el mundo. Hacen falta predicadores, personas que entiendan y puedan poner en términos comprensibles para el que no conoce de Cristo lo que dice la palabra de Dios. O pueden poner en términos comprensibles para el que es hijo de Dios, de manera que entienda que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Y aquí tiene que haber más. No necesitas un púlpito, ¿verdad? Donde estás, donde estés, con quien estés, siempre se presentan oportunidades para hablar, explicar. Tienes que tener en mente eso. No eres tú. Tienes que, ¿qué soy yo? Yo que tanto sé, no eres tú. Es el medio. Tú debes de pensar, ¿cómo explico esto de la manera más fiel posible a la Biblia? Y eso es todo. No lo dijiste con seguridad, no importa. No usaste una estrategia para decir, no importa, tú dilo fielmente. Y es suficiente. Porque es Dios quien usa el medio. A pesar de ti, a pesar de mí. ¿Se entiende? Entonces, no nos acobardemos. No nos veamos como descalificados, inferiores, incapaces, porque no se requiere nuestro talento. Lo que se requiere es que expliques fielmente la Biblia, es todo. No necesitas elocuencia, no necesitas el griego o el hebreo. Si lo entiendes, explícalo de manera que sea comprensible. Y si no lo puedes explicar de manera que es comprensible es porque no lo has comprendido bien tú. Cuando lo comprendes bien, tú puedes encontrar la forma de explicarlo. Cuando no lo comprendes bien, no vas a poder, porque ni siquiera tú lo comprendes. Por eso tu tarea no es decir, yo voy a ser un predicador, no necesariamente, pero tengo que predicar fielmente el Evangelio. Eso aplica para todos los cristianos. ¿Me explico?
Estas fechas se presentan muchas oportunidades. Ya sea que te pongan trampas, ya he escuchado y ya me han dicho a mí y me han puesto los videos de estos supuestos predicadores sacándole dinero a la gente. Charlatanes, y los usan como para cuestionarme, ¿qué onda con el cristianismo? Sí, la Biblia hablaba de ese tipo de gentes, precisamente. Hay mucha información sobre ese tipo de gentes. Y la Biblia lo anunció. Eso que estás viendo tú, ese video, es la confirmación de que lo que la Biblia dijo es verdad. Ya ha pasado y está pasando durante siglos. Por eso el llamado es, aprende, apégate a la palabra fiel, porque esos tipos de personas no van a dejar de existir. Pero si tú no eres un ignorante, no vas a caer. Entonces, ahí están las oportunidades. Ya sé que sean dudas genuinas o intento de ridiculizar la fe. Ahí tienes la oportunidad de explicar qué es el Evangelio. Ahí tienes el punto de partida. Bueno, es que esa gente piensa que la bendición es dinero. La Biblia en ningún momento dice eso. De hecho, dice que te cuides del amor al dinero. Y ahí tienes toda la puerta abierta porque te van a estar escuchando. Listo, ahí tú predicas. Sin decirle que saque su Biblia, es más, ni siquiera conoce de la Biblia. Pero esa pequeña oportunidad te abre la puerta y te están escuchando, porque ellos son los que se acercaron tratando de acusarte o con preguntas. Y quizás tú seas el medio para que le entienda. Pero no digas qué soy yo o quién soy yo. Ni tú ni yo somos nada. Tal vez Dios quiera hacerle entender a esta persona. Así que aprovecho la oportunidad con la esperanza de que Dios le hable. Tu trabajo y el mío es decirlo fielmente. Porque si tú tratas de convencerlo, eres propenso a distorsionar. Porque no vas a querer decir las cosas que se oyen feo. No vas a querer decir lo que es desagradable. Pero si tu intención es ser fiel por si Dios le quiere hablar, vas a decir las cosas como son. Y aunque a alguno les ofende, esa ofensa puede ser el medio que Dios use para convencerlos de pecado. Así que no pongas tu confianza en ti ni en tu conocimiento de la palabra. Nuestra confianza está en que Dios es soberano y puede usar lo que estoy diciendo aún a pesar de mí. ¿Se entiende? Necesitamos cristianos que entiendan eso. Que vamos a orar. Señor, ayúdenos a ser verdaderos embajadores de tu reino, como dice tu palabra. Personas que estemos dispuestos a aprovechar toda oportunidad que se nos presente para hablar de tu evangelio. Cada acusación o intento de burla o cada pregunta genuina sobre el tema que estamos viviendo, de Navidad, de muchas cosas, ayúdanos a estar preparados para poder responder de forma amena y de buen gusto, como dice tu palabra, que podamos entender de tal forma la palabra y así podamos hacerla entender a los demás. Sabemos que hay una diferencia entre que ellos entiendan a que sean persuadidos. Ayúdanos a hacer nuestro esfuerzo por ponerlo claro y fiel a tu palabra, confiando en que tú tienes el poder para hacerlos entender. Ayúdanos a comprender que nosotros no salvamos a nadie, nosotros no convencemos a nadie, más ni siquiera hacemos entender a nadie. Es tu soberana voluntad, Señor, quien decide, quien entiende, quien aprende y quien no. Todos somos pescadores arrojando la red. Tú eres quien decide qué pez cae y cuál no. Ayúdanos a tener en claro nuestro lugar, el lugar que nos corresponde. Somos embajadores, somos mensajeros, somos soldados, estamos a tu servicio, a tu disposición, queremos ser valientes. Ayúdanos a enfrentarnos, Señor, a las situaciones de esta vida con la frente en alto, a pesar de nuestros errores, sabiendo que el mensaje se propaga no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Sabemos que por más que nos esforzamos, el pecado nos acompaña, pero queremos que tú nos ayudes a no bajar la guardia, a no defraudarnos o decepcionarnos pensando en que no lo puedo hacer todo, entonces no puedo hacer nada. Ayúdanos a entender, Señor, que a veces cuando hablamos de tu palabra y la explicamos, es como una pequeña semilla, una semilla de mostaza, como tú lo enseñaste.
Pero si tú le das vida a esa semilla, Señor, se puede convertir en un árbol grande y frondoso, que beneficie con su sombra a muchos. Ayúdanos, Padre, a ser como esos árboles frondosos que lleven mucha sombra y bien a los que se acercan, para que cuando alguien se acerque a preguntar, alguien se acerque incluso burlándose, podamos aprovechar la oportunidad para hablar de ti, para hablarlo con claridad y fidelidad a tu palabra, de manera que podamos ser testigos de tu poder. No hay mayor alegría, Señor, que ver a un convertido encontrándose contigo, Señor. No hay mayor alegría de ver a un hijo tuyo que ahora entiende su pecado, un hijo tuyo que ha sido transformado por medio de tu palabra. Esos son milagros, Señor, que hemos visto muchas veces entre nosotros, que no queremos acostumbrarnos a verlos. Queremos siempre alegrarnos y sorprendernos por lo que verdaderamente es. La palabra dice que por cada persona que se convierte hay fiesta en el cielo. La fiesta es para ti, Señor, porque tú le has dado una gracia inimaginable como la diste a nosotros. Ayúdanos a valorarla y a cuidarla, a poder entenderla cada vez más y comprenderla cada vez mejor, de manera que seamos claros al hablar. Ayúdanos a encontrar las palabras apropiadas de lo que está en nuestra mente, Señor, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo lo pueda traer a memoria para que hablemos con la seguridad que da el conocer tu palabra, no nuestras credenciales ni nuestras habilidades. Ayúdanos a entender, a pesar de que nosotros somos infieles, no podemos ser perfectos, tú permaneces fiel. Hay mucha necesidad de que tu palabra sea predicada. Queremos pedirte que entre nosotros uses y lleves predicadores para que expliquen con claridad, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a rendir su vida por el extendimiento de tu evangelio, Señor, y de tu reino. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Ya vi que sí hay. Bien, 15 minutos como máximo tratar de responderlas. Empiezo a leer. La primera dice Gabriela, pastor, entonces orar por una persona no es en sí todos los días, sino pedir una que otra vez, pues estos están en nuestro corazón sin abusar del tiempo para orar por otras situaciones. Es solo una vez. Mira, es interesante tu pregunta porque conlleva la idea que se ha generalizado de que aunque la oración es un medio de la gracia y la vamos a estudiar más adelante, tiene que ver con el tema de la soberanía de Dios. Cuando Dios hace las hace soberanamente y con su sabiduría. Sabiduría es saber cómo, ¿verdad? Dios está haciendo las cosas de la mejor manera posible aunque nosotros no lo podamos entender. Y cuando nosotros tenemos una persona que dice, por la cual tú crees que debes orar, ya sea porque no es convertida o porque está en una enfermedad, a veces nos confundimos pensando en que nuestra oración como tal puede cambiar las cosas. Y es cierto que la oración puede cambiar las cosas, pero no puede cambiar a Dios. Y a veces nosotros pensamos que tratamos de convencer a Dios de que nos dé algo y por eso hablamos como si la oración convenciera a Dios de hacer algo distinto. No, ¿la oración puede cambiar las cosas? Sí, porque puede ser un medio por el cual Dios quiere hacerlo. Pero tú no convences a Dios de que haga las cosas diferentes. Eso es importante entenderlo porque cuando tenemos a un familiar no converso o una persona enferma, la idea de estar orando continuamente para que esa persona sane no tiene sentido bíblico. Porque si tú ves las palabras de Pablo cuando hablaba del aguijón en la carne, dijo que 3 veces le rogó al Señor. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, que ahí Pablo nos está enseñando que una insistencia no razonada, una insistencia tratando de convencer a Dios es solamente ignorancia sobre quién es Dios. Porque ¿por qué razón, si Dios es sabio, por qué querrías cambiar sus planes? No sé si me explico. Si Dios en su soberanía y en su sabiduría decidió que una persona esté enferma o decidió que una persona sea no conversa y a él le parece bien y yo le pido a Dios que lo cambie y no veo respuesta, ¿por qué razón querrías cambiar lo que Dios ha decidido hacer?
No se trata de que tú luches contra Dios tratando de convencerlo. Se trata de que entiendas cuál es la voluntad de Dios en este tema. Entonces, cuando Pablo dice 3 veces le rogué al Señor, está diciendo claramente que no dedicó toda su vida a pedirle que le quitara el aguijón, sino con 3 veces tuvo suficiente para entender que había un propósito de Dios en ese aguijón y lo aceptó. Por eso dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, no tienes tú que orar continuamente para que algo pase. Tienes que aprender a encontrar cuál es la voluntad de Dios y aceptarla. Y si tú ya le pediste a Dios que haga algo y no lo hace, a Dios le pareció bien no hacerlo. Y lo aceptamos, ¿verdad? Lo aceptamos y vivimos en base a eso. Ahora, si tú luchas porque te cuesta aceptarlo, entonces ora para que Dios te enseñe a aceptarlo, pero ya no oras por el enfermo, sino por ti porque no estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. ¿Entiende? Como quiera, cuando hablemos de la oración como medio de la gracia, tocaremos con más detalle esos temas. Siguiente, dice: hola, buen día. Comentaba en la prédica que no sirve de nada tener al esposo o hijo tantos años de mala gana en la iglesia, al final el poder solo es de Dios. Pero entonces, ¿no es mejor tener a tus hijos cerca de las cosas de Dios, exponerlos al ambiente cristiano, que dejarlo expuesto al mundo todo el tiempo sin un contrapeso, por así decirlo? ¿Podemos decir entonces que basta solamente con que nuestros hijos vean nuestro testimonio diario como padres y cristianos, esperando que Dios haga la obra en ellos, si así Él lo quiere, sin traerlos a la iglesia o exponerlos al ambiente cristiano si no quieren? Ok, mira, cuando vemos en la escritura, en el caso de una mujer cristiana que vive con un incrédulo, ¿qué es lo que Pedro le dice a la mujer cristiana que deba de hacer con su esposo incrédulo por si tal vez se convierte? ¿Qué le dijo? ¿Traerlo a la iglesia? No. ¿Ponle predicaciones cristianas todo el tiempo? No. ¿Ponle música cristiana todo el tiempo? No. Dijo, sométete. ¿A qué se refiere? A que la esposa cumpla su deber a los ojos de Dios como si su esposo fuese creyente, aunque no lo es. Ella debe de cumplir con su rol a pesar de su esposo, porque tal vez de esa manera el esposo venga al conocimiento de Cristo. Fíjate bien, el poder está en el testimonio de Cristo en la vida de la persona, porque podrás engañar a muchas personas sobre tu cristianismo, pero no a los que viven en tu casa, porque te conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ganas a los que viven en tu casa? Por medio del testimonio de tu vida. Ahora, según la edad de tus hijos, van a tener capacidad de decisión, ¿verdad? Porque si tus niños son chiquitos, muy chiquitos, y dicen, no quiero ir a la iglesia, va a decir, bueno, pues entonces que no vayan. Pues no, por favor, ¿verdad? No tienen el criterio. Pero hay cierta edad donde de nada te sirve obligarlos. ¿Me explico? Ahora, no te enfoques nada más en ti y en tus hijos, sino en el daño que haces a los demás. ¿Qué clase de daño? Porque aquí, en la congregación, puede haber personas forzadas que aunque aquí están, no están. Y están con su teléfono todo el tiempo, ¿verdad? No les importa lo que se está diciendo y tú sabes que no vienen por voluntad propia. Pero todos los que ven eso empiezan a entrar en un conflicto. Y yo lo he escuchado y este razonamiento lo he tenido que explicar varias veces a distintas personas. Dicen, ¿por qué no les quitamos los teléfonos a todos para que no hagan eso? En momento, tú no sabes el contexto de esa persona. Es que distraen. Ok, concéntrate, piensa en otra cosa. Oye, ¿por qué esas personas son así? ¿Por qué no les interesa? Ese es el daño al que me refiero. Porque muchas personas aún no tienen la madurez para entender que el hecho de venir a la iglesia, el hecho de que haya personas aquí no significa que realmente querían estar aquí. Y aún hay quienes dicen que sí quieren, pero no les importa lo que está pasando. Pero tú no tienes por qué obligarlos a que quieran. ¿Me explico? Hay personas que vienen aquí a perder su tiempo. Es decisión de ellos. ¿Me explico? Entonces, cuando tú dices, yo voy a obligarlo, y esa persona nada más está dando un mal ejemplo, tú estás siendo muy egoísta al decir que se sacrifiquen todos porque yo quiero que él tenga un contexto correcto. No, porque la Biblia no te ordena que traigas a los incrédulos a la fuerza. ¿Entiende? Mi testimonio. Ahora, ¿puedo tener reglas en mi casa que implica que tienen que venir? Ok, si tienen que venir, su comportamiento es importante. ¿Verdad? Porque aunque no sean cristianos, se pueden comportar correctamente según el lugar donde se encuentran y pueden respetar a los demás. Entonces ahí hay que tener un criterio, hasta dónde sí y hasta dónde no.
¿Es malo que un padre quiera darle un contexto cristiano a sus hijos? No, no tiene de malo, pero no a costa de los demás. Porque si tú quieres darle ese contexto, bueno, enséñale a comportarse, según el lugar donde se encuentre, de manera respetuosa. No puede, no le interesa, entonces no lo traigas. ¿Entiende? Pero el hecho de que venga a la iglesia no lo va a regenerar. El hecho de que se rodee de cristianos no lo va a regenerar. La esperanza que Pedro le da a las mujeres con maridos incrédulos es que su obediencia a Dios, no lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el día a día, sea un medio que Dios use para que les haga entender. ¿Entiende? Ahora, yo sé que hay una edad en la que los hijos son muy rebeldes. Y cada padre va a decidir qué va a hacer con sus hijos. Y si lo vas a venir a obligar a que esté aquí, entonces se tiene que comportar de una manera respetuosa. Si dices, no, es que no hay o cómo, no importa, no se quiere comportar de forma respetuosa, entonces ¿para qué lo traes aquí? ¿Entiende? Ahora, el poder está en Dios, no en su palabra, no en sus amigos cristianos. Aunque tú le digas, aquí te sientas y aquí está pura música cristiana bombardeando tu mente y tú ves puros programas cristianos y vas a tener puros amigos cristianos, los medios de la gracia no tienen poder en sí mismos. ¿Entiendes? Yo sé que es difícil. Como padres es difícil ver que a tus hijos no les interese. No nada más las cosas de Dios, hay tantas cosas buenas que no les interesan, porque no tienen la capacidad para verlo, ¿verdad? Pero descansamos en que Dios ya tiene perfectamente definido qué va a pasar con ellos. Y mi trabajo es hacer lo mejor que pueda por vivir la vida cristiana. Que entiendan que ser cristiano no se trata de simular que vas a un lugar, de simular que eres algo que no eres. Que entiendan que no es hipocresía, que no es basado en que la gente piense algo, sino que es una forma de vivir. Y tal vez Dios les haga entender. Tal vez Dios les haga comprender. ¿Entiende? Por eso hay mucho aprendizaje. Cada que tú digas, es que estos muchachos, bueno, lo mismo, tú ponte en perspectiva, ¿qué pensará Dios de ti? ¿Mm? Si Dios fuera un padre como nosotros, ¿no estaría jalándose los cabellos también por cada cosa que haces, que hacemos? Y nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Siguiente, ¿cómo entender si es un requisito para el anciano el provocar que aprendan y que no depende de la persona que predica, sino de Dios? Precisamente porque dije, el requisito es para que prediquen fielmente, pero no hay poder en el que predica. ¿Me explico? En los requisitos para ser ancianos, que son los que se encargan de enseñar, claramente está especificado la madurez que debe de tener, el entendimiento que debe tener de la palabra, porque su vida refleja su entendimiento de la palabra. Esos requisitos no garantizan poder a la hora que predique. Lo único que tienen que apuntar es a la fidelidad de lo que la Biblia dice, porque vive de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo que implica es que sabe qué cree, por qué lo cree, cómo lo aplica, y eso lo ayuda a enseñarlo a otros. Los requisitos son para obtener fidelidad a la predicación, perdón, fidelidad en la predicación, fidelidad al Evangelio. Pero, como después, si quiere Dios, lo vamos a ver, hay personas con las que te sientes a escuchar, no aprendes. Y tú puedes empezar a tratar de entender si tiene el don o no tiene el don. Y hay personas a las que les puedes aprender mucho y al mismo tiempo tienes que entender que el poder no está en la persona que está hablando, sino en la fidelidad de la predicación del Evangelio que a Dios le place usar. Así que no hay contradicción. Los requisitos para ser anciano no implican que hay poder cuando él predica. Lo único que apuntan es, o lo que se busca, es garantizar la fidelidad de la Escritura, que es el medio que Dios usa para dar de su gracia. Siguiente, ¿cómo entender correctamente este versículo? Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo entenderlo? Bueno, no hay nada que escape de la palabra de Dios. Cuando dice que
penetra hasta lo más profundo del alma, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, está diciendo que tú, por más que te esfuerces por tratar de convencer a una persona, no vas a poder llegar a lo más recóndito de sus pensamientos y acusarlo. No vas a poder hacerle ver su problema, pero la palabra de Dios sí llega hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo acerca de ti. Y de eso estuve hablando, de la acusación y la culpa que sienten algunos en las predicaciones, que los hace concluir que alguien me chismeó. No, es el Espíritu Santo quien penetró hasta allá y te hace ver tu problema. Ese es el poder que solo tiene la palabra de Dios cuando Dios la usa. Nada se esconde de su vista. No hay nada que se pueda ocultar de Dios. Por eso, cuando Dios habla a través de su palabra, aunque nadie en el mundo jamás supiera lo que tú estabas haciendo, la palabra va a llegar hasta ahí y te va a revelar lo que está mal. O te va a llevar la confianza que nada te puede dar cuando pones tus ojos en Cristo. No hay nada que impida el poder de la palabra de Dios cuando Dios la usa. Eso es lo que se refiere. Siguiente, dice el apóstol, cuando uno ha educado a sus hijas siempre con la palabra de Dios y nacieron sirviendo a nuestro Dios y ahora se salen de lo que yo les eduqué y andaron en el mundo, ahí, ¿qué hago, pastor? Bueno, tenemos que entender, número uno, que la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros. Ese es el primer paso. No depende de nosotros. La Biblia enseña claramente, si tú vas a Apocalipsis, en el libro de la vida, ahí están escritos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese libro ya están escritos tus hijos o no están escritos tus hijos. Tú y yo no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos vivir con la esperanza de que estén ahí escritos. Pero ojo, eso es lo importante que hay que entender. ¿Están escritos o no están escritos? Ya está definido. No depende de ti. Sin embargo, tú tienes que hacer todo lo que te corresponde como padre y tú podrías quizás albergar la esperanza de que estén escritos ahí, porque no pierdes esa esperanza hasta que tus hijos mueran. ¿Me explico? Y algunos de nosotros, que sería lo más natural, moriremos antes que nuestros hijos. Aún podría pasar que veas a tu hijo en el mundo y tú te mueres y eso no garantiza que tu hijo se va a perder. Porque si está escrito ahí, aunque sea en el último instante de la vida de tu hijo, va a ser regenerado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que si tú hiciste lo que te corresponde, enseñar los principios, pero no nada más enseñarnos, sino vivirlos, y a tus hijos no les importa, ok, ahora no les importa. Acuérdate del hijo pródigo. ¿Qué tuvo que pasar el hijo pródigo? Tuvo que pasarle de lo peor para darse cuenta de lo que tenía. Bueno, habrá que esperar en Dios a ver qué Él quiere. Tu hijo no deja de ser tu hijo, ¿correcto? Tu responsabilidad sigue siendo la misma. Tú vive la vida cristiana como corresponde. Enséñale lo que es bueno, corrígelo y disciplínalo, pero tú no puedes obligarlos a entregar su vida a Cristo. Por eso uno de los requisitos de ser anciano dice que tenga hijos fieles. Y muchos dicen, tienen que ser cristianos. No, porque un anciano no convierte a sus hijos. Pero sus hijos tienen que tener la evidencia de que entienden los valores cristianos, lo que es bueno y lo que es malo, que se aparten de las cosas que son dañinas. Es parte de lo que un buen ciudadano es, aunque no sea cristiano. Y esa es la fidelidad que se pide, que haya evidencia de que han sido instruidos correctamente, no de que sean cristianos, porque no depende de ningún hombre que sus hijos sean cristianos. Entonces pueden ser temas dolorosos cuando siempre los papás deseamos lo mejor para nuestros hijos y ellos escogen otra cosa. Y decimos, bueno, que haga la voluntad de Dios. Tal vez hoy no, tal vez mañana sí. Tal vez pasado mañana, tal vez en un año. Yo mantengo la esperanza hasta el día que me muera. Si Dios me deja verlo, gloria a Dios. Si me morí sin verlo, tal vez siga habiendo esperanza. Porque el ladrón en la cruz nos deja muy claro que a unas cuantas horas, a lo mucho una hora antes de morir, se le permitió entender y fue regenerado.
¿Qué vida llevaba ese ladrón para terminar en la cruz? De lo peor. Y a un instante antes de morir, se le concedió. Lo mismo puede pasar con nuestros hijos. Entonces, ningún papá tiene por qué decepcionarse o frustrarse o desesperarse, porque la esperanza se puede mantener hasta el final. Y aún si al final resulta que no, Dios es justo, ¿verdad? No se le habrá hecho injusticia a ninguno de nuestros hijos, se hizo justicia. Y si nosotros les dimos el Evangelio, se los ofrecimos y lo rechazaron, no hay nada más que hacer. Por eso la Biblia dice que al final Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y está el problema. ¿Y qué hay de nuestros familiares que no se salvaron? ¿Acaso no me va a importar? La respuesta más sencilla es que vas a entender la justicia plenamente. Y si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, haríamos lo mismo que Él hizo. Hasta ese día lo vas a comprender. Y entonces elimina el dolor, elimina la tristeza. No porque te vayan a poner anestesia, sino porque nuestra comprensión y nuestro entendimiento de Dios va a ser mucho mayor y más profundo, de manera que podemos descansar en Él. Aquí se acabó el tiempo, ¿correcto? ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. De manera general, pues las reuniones de domingo siguen sin interrupción. Sabemos que muchos se van de vacaciones y no están, ¿okay? Que les vaya muy bien, con cuidado. Hay mucho ratero. Hace unos días me llegó una extorsión tratando de sacar los datos de mi tarjeta. Tengan mucho cuidado, me llegó un mensaje de un cargo, obviamente que no hice. Venía un número para marcar, marqué. Todo parecía ser del banco, desde el sonidito bienvenido al banco. Marque tal, y ahí estoy marcando, y el tipo que me recibe todo el protocolo como te hablan los del banco. Ahora, permíteme, voy a buscar en su expediente y me ponen esa musiquita mientras espera y lo sigo con usted, no me cuelgue. Todo. Me dieron mis datos, nombre completo y todo. Efectivamente, aquí hay un cargo pendiente, ¿lo reconoce? No lo reconozco. Ok, le vamos a mandar un link al dispositivo que tiene registrado. Tenían mi información. Tiene que darle clic a ese link y llenar la información. Ok, me llega el link y dígame, estoy en línea, ¿qué es lo que ve en pantalla? Pues veo la página del banco y está cargando, esperemos un momento, hasta que llegue el punto en que me pide mi tarjeta, fecha de vencimiento y la clave, el CVV que viene atrás. Y dije, no, ahí me di cuenta. Dije, no te voy a dar nada de colgar. Todo estaba bien diseñado, lo único que faltaba eran esos datos y ya tenían todo de tu tarjeta. Así que tengan mucho cuidado. Yo soy de software, yo soy de sistema. Sé identificar las páginas que son falsas. Y ya cuando lo examiné, sí lo encontré, pero se veía tan real. Así que mucho ojo. También ya vi que hay gente con dispositivos acercándolos a las tarjetas. Las tarjetas traen NFC ya. Tú pagas con un solo toque y también con un solo toque te pueden sacar dinero. Cuida bien dónde llevas tus tarjetas. Estas fechas son el agosto, como dicen, para muchos rateros. Se pueden beneficiar de mucha gente despistada. Tengan mucho cuidado. Así que despedimos la transmisión en línea. Nosotros vamos a continuar con nuestras reuniones normales. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el tema de la palabra de Dios, pero ahora escrita. Para los que estamos aquí,